Saludos cordiales, amigas y amigos. Otra vez un reencuentro con ustedes en la página Bolivia Ahora. Desde Santa Cruz, un saludo cordial, un abrazo fraternal a todos ustedes. Ya estamos en contacto con Mario Molina en la ciudad de La Paz. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Muy buenas tardes, José Luis, y a toda la audiencia de tu canal. Un gusto volverme a encontrar contigo. Seguramente has estado observando las noticias desde lejos. Creo que estuviste de viaje. Sí, efectivamente he estado, pero siempre llevando apunte de todos los acontecimientos que se han venido suscitando en el país. Bueno, en las noticias lo que más se destaca en el último tiempo es lo que aparece como guerra sucia. Si pones una pregunta en el Google si hay guerra sucia, lo primero que te muestra es que sí, que hay mucha guerra sucia en la campaña electoral, que prácticamente este año, en este mes, esta semana, ha entrado en una etapa, podemos decir, crucial, ya va enfilándose a los últimos 10 días de campaña electoral. Ahí tenemos esa noticia que dice que la guerra sucia calienta la campaña electoral en Bolivia. Lo dice este analista Carlos Cordero, quien dijo que Mesa es el mayor blanco de los ataques del oficialismo por el temor de que pueda seguir ganando apoyo y forzar a Morales a ir a una segunda vuelta electoral. Esa es una noticia que se publicó. Hay otra que señala lo mismo, que dice guerra sucia calienta la campaña electoral. Se dice que inclusive el MNR está colaborando de manera estrecha con el gobierno para hacer una campaña en contra de Carlos Mesa, el expresidente. Ha sido víctima de un ataque, se le ha sacado una denuncia prácticamente de haber recibido dinero, una cantidad X, cuando aceptó ser el vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, incluso Ortiz le ha atacado, le ha indicado que por qué no devuelve primero el dinero, en fin. Esto es considerado como parte de la guerra sucia. Y bueno, la Iglesia también se ha pronunciado en torno a este tema. Ya el arzobispo de Santa Cruz ha exhortado a los candidatos a evitar la guerra sucia en la campaña electoral. Ha llamado a que sobre todo se practique aquellos principios cristianos de la paz, algo bastante difícil de lograr en una campaña electoral como la boliviana, donde los candidatos, bueno, cada quien está buscando llevar aguas a su molino y seguramente todavía no ha terminado la guerra sucia. ¿Qué es lo que a ti te parece, querido Mario? ¿Tú crees que ya terminó la guerra sucia? ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, estimado José Luis, yo creo que uno de los signos más notables de los procesos electorales, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, es la incorporación de cada vez más instrumentos de todo tipo para dañar la imagen del opositor. No estamos viviendo por primera vez una cosa de estas. Yo creo que algo que fue notable en el pasado relativamente inmediato, que incluso mereció la elaboración de una cinta cinematográfica de Hollywood con una actriz muy connotada, cuando Sandra Bullock, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada contrató a una empresa norteamericana de asesoramiento en campañas, una especie de equipos que pueden, dependiendo quién les paga, hacen su trabajo donde sea en favor de quien sea. Así es. Una empresa norteamericana. Lo notable fue que en la película, con mucho más detalle, sentado en una butaca de cine, te das cuenta que fue toda una instrumentalización, y en el momento en que Sandra Bullock anuncia que el favoritismo electoral estaba subiendo en favor de Sánchez de Lozada, fue cuando pasaron con una cámara por encima de la villa, de la casa que tenía el Bombón en Cochabamba, Manfred Reyes Villa,
Y es efectivamente a partir de ese momento que empieza a descender su perspectiva de ganar la elección. Y fue el develar una mansión que, con el agregado de señalar que se trataba de una mansión de muchos miles, cientos de miles de dólares, lo cual hacía parecer a Manfred Reyes Villa como un hombre con muchísima riqueza, y este factor y otros más determinaron el desvanecimiento de su candidatura. Campaña. Entonces, este es un tema ya conocido. Ahora, yo creo que ya casi es vano preguntarse si los equipos de campaña son equipos de campaña que trabajan para moldear la conducta democrática de los ciudadanos. Creo que ya no es ese el punto que atinge a nadie que está a cargo de un candidato para llevarlo al sitial de la presidencia, la senaturía o lo que fuera. Yo creo que hoy día de lo que se trata es de equipos que trabajan justamente para denigrar, degradar, en fin, una sarta de verbos para tratar de que el electorado vuelque sus ojos no al candidato al opositor, sino disuadir el voto del que está siendo orientado hacia tal o cual candidato a fin de modificar la conducta electoral. Yo creo que, comenzando de ese ejemplo que hemos tenido en Bolivia, el último ejemplo es el más contundente y es la intervención de Cambridge Analytica, una empresa que ya ha desaparecido convenientemente en el Reino Unido, que se encargó de modificar la conducta electoral del pueblo norteamericano para la elección de Trump, se encargó de modificar la conducta electoral de la Gran Bretaña para el Brexit, el Reino Unido en realidad, de tal manera que hoy día podemos ver la tremenda tragedia y debacle en la que se está debatiendo el Reino Unido respecto del Brexit, a puntos en que la caída de la empresa de turismo más grande del planeta, más antigua, Cook, se debe al temor de los mercados respecto del Brexit. O sea, hay consecuencias, pero monumentalmente desastrosas, detrás del manipuleo de la opinión del elector a la hora de decidir por un candidato o por una difícil elección como fue la salida del Brexit, de salirse de la Unión Europea de Gran Bretaña. O sea, yo creo que estamos en esa época y en Bolivia la tecnología nos alcanza a todos, a toda hora y donde vamos a través de nuestros celulares, de nuestras computadoras, y somos, no quiero hacerme víctima, pero somos presa fácil de cualquier manipuleo de la opinión y la conciencia a la hora de emitir nuestro voto. Creo que vivimos un escenario totalmente, ¿cómo te diría?, adverso a la expresión profundamente personal que uno supone debiera estar detrás de un voto. Con la diferencia de que en Bolivia estos equipos no han alcanzado de repente el nivel de profesionalidad que tienen en otros países, en donde esta guerra sucia se hace de una manera, vamos a llamarlo, un poco más científica. Aquí es un tanto más torpe, más notoria la guerra sucia, a veces carente de datos, carente de precisión inclusive en lo que se elabora. Y otro segundo añadido que yo le pondría en la campaña electoral boliviana es que aparte de guerra sucia se ha desatado, y yo siempre estoy observando las redes sociales, lo que pasa en internet, se ha desatado lo que yo podría llamar una guerra digital. Hace pocas semanas han ido apareciendo y desapareciendo páginas supuestamente informativas que de pronto aparecían con un video que decía algo o con una información que supuestamente estaba revelando algo y luego desaparecía. Y además, el mismo gobierno tiene todo un aparato
un aparato estatal que les permite censurar utilizando los mecanismos que tienen las mismas redes sociales, algunos perfiles, algunas páginas que no les son muy favorables o no les son muy convenientes. Han desaparecido algunas páginas críticas. Yo debo anotar que estas páginas, en su contra, como desventaja, tenían la de ser un tanto anónimas, no decían exactamente a quiénes representan, y por tanto, cuando fueron víctimas de estos ataques en donde se los hizo desaparecer, nadie reclamó por ello. No sería lo mismo, por ejemplo, hacer desaparecer la página del periódico La Razón, del periódico Los Tiempos, del Deber o de Página 7, de medios que están reconocidos, no son anónimos, tienen, digamos, responsables, personas con nombre y apellido detrás de esas publicaciones. Pero han ido apareciendo. Y debo decirte, Mario, no solamente del lado del oficialismo, también del otro lado. También del otro lado han habido intentos de difundir cierta información falsa, cierta información sin precisión, con el mismo propósito electoral. Creo que hasta ahora no se ha visto, sin embargo, no se ha visto algo que sea demoledor en contra de algunos de los candidatos. Yo podría decir que es una campaña de guerra sucia más o menos normal, más o menos normal. Y tampoco creo que en estos 10 días que restan de campaña, o lo que quede de campaña electoral, porque creo que se va a cortar la campaña unos días antes de las elecciones, no creo que aparezca algo que sustancialmente modifique o intente denigrar a uno u otro candidato. Creo que las cosas ya están un poco dichas, salvo que esté completamente equivocado. A veces sucede algo como lo que sucedió, ¿te acuerdas? Del 2016, previo al referéndum del 21 de febrero, apareció un certificado de nacimiento y los mecanismos del Estado no pudieron reaccionar inmediatamente con este tema del caso Zapata, que fue algo que le dolió muchísimo al gobierno, que le ha obligado inclusive a hacer un giro dramático de cómo se ha ido manejando en todos estos últimos años para lograr la reelección del presidente, un transitar que ha sido muy cuestionado por los otros sectores. No creo que suceda algo más, o tú piensas que va a pasar, o puede haber algo más todavía dramático dentro de la guerra sucia electoral en nuestro país. Estimado José Luis, mira, en términos generales, en líneas generales, coincido plenamente contigo. Creo que hasta aquí se han hecho intentos, algunos creo que en la reacción de los propios afectados se ha podido ver el efecto que han causado del sector del gobierno y del sector de la oposición, lo propio. Han salido un sinnúmero de cosas. Ahora, yo me pregunto, José Luis, ¿cuál es el efecto de esta campaña, de estas noticias que tratan de denigrar la imagen o la candidatura de X o Z persona? Yo creo que llega un punto donde la sobresaturación de este tipo de mensajes sobre la conciencia del elector es alta. A estas alturas yo creo que ya nadie, o serán muy pocas, de repente me equivoco, son muy pocas las personas que estarán dispuestas a cambiar su voto de una dirección en dirección opuesta. Yo creo que a estas alturas, junto con lo que tú dices, que parece que ya a estas alturas no van a haber grandes novedades, va también con a estas alturas ya los cambios no van a ser sensibles respecto de lo que ya ha ido ocurriendo en la conciencia del electorado boliviano. Ahora, respecto a que si va a haber nuevas noticias de este tipo, yo creo que hay ataques. Yo creo que hasta el último momento se van a jugar los descuentos y vamos a seguir recibiendo esta avalancha de mensajes negativos de un lado y de otro. Ahora, en este panorama, yo creo que simplemente al final del camino, yo creo que el efecto, yo quisiera saber cómo medir el efecto de la campaña sobre la conciencia del electorado,
respecto de la propia democracia, del propio sistema al cual apelamos para realizar los cambios políticos más importantes en el país. Y esto a mí me deja con un signo de interrogación muy grande, porque junto con las campañas sucias partidarias, hay una campaña sucia brutal contra la democracia. Memes y chistes, desde inocentes hasta groseramente abiertos, respecto de los políticos en general, la política en general, la democracia. Y yo debo advertirte, José Luis, que apelemos a la memoria. Los proyectos de gobiernos dictatoriales en Bolivia y en América Latina se han visto siempre precedidos de duras campañas de desprestigio al sistema democrático. Y detrás de ello, la justificación de los, entre comillas, salvadores que intervienen y aplastan y pisotean absolutamente todo. Yo creo que esto hay que... el mismo temor. Creo que sí, creo que hay que poner atención. Ojalá que hubiera, y hay una organización, un organismo que es el propio Tribunal Electoral, el encargado de solidificar la democracia. Es un aparato burocrático muy potente, pero tremendamente subutilizado en cuanto se debe utilizar en cuanto a formación democrática de los bolivianos. Y es un aparato tremendamente desprestigiado, te diré, tremendamente desprestigiado. Lamentablemente ese es su peor pecado. Ese es su peor pecado. Es que el momento que, ¿cómo se llama? El señor Costas salió a pedir confianza absoluta sobre el sistema del Tribunal Electoral, un periódico de circulación nacional, ya no como memo, sino como una caricatura que suele ser tan importante como la línea editorial de un periódico, sacó una caricatura muy dura, reflejando la incredulidad de la gente respecto de la aseveración del señor Costas. Lo que a mí me parece que le hace falta a esta campaña electoral, y a todas, pero sobre todo a esta campaña electoral, es un debate de los candidatos. Siento que se está apelando mucho a las emociones, a los sentimientos, a los bajos instintos, si se quiere, de la población para captar el voto. Son expresiones de efecto, pero no hay un debate sincero sobre aspectos claves y fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra economía, cómo se va a manejar, cuáles van a ser los cambios que se van a hacer, qué nos espera. No hay una sinceridad en ninguno de los candidatos, tampoco en el oficialismo, de decirnos qué va a pasar, porque hay muchísima conjetura en torno a la situación. No es cierto aquello que dicen de que estamos estables, que estamos blindados a largo plazo. No, son burbujas económicas que en cualquier momento se pueden desinflar, y una vez pasado este periodo electoral, ¿qué viene después? ¿Qué pasa si entra el próximo gobierno? ¿Qué política va a aplicar? ¿Qué cambios va a hacer? No ha habido un debate profundo sobre este tema. Solamente hay algunas consignas que se han lanzado de manera pública. No hay, por ejemplo, un debate sobre la salud, aunque se ha hablado muchísimo. Quizás la salud ha sido el punto, el talón de Aquiles de la gestión del gobierno, que hasta en este momento, a pocos días de las elecciones, está enfrentando de una manera poco afortunada un paro de los médicos que no logra resolver, porque las posiciones son tremendamente encontradas, diametralmente opuestas, y además pusieron como ministra de Salud a un personaje que se caracteriza por tener posiciones muy duras, muy radicales, para enfrentar un tema que es sobre todo técnico, un asunto técnico. Se le ha puesto ahí a alguien que se maneja más bien de manera política. Y el gobierno, con decir que todo es político, dice, este paro es político, aquella medida es político, no resuelve los temas centrales. No hay un debate sobre estos temas. A mí me preocupa, por ejemplo, el tema del desempleo. En el país no es cierto que no haya desempleo, aunque las estadísticas lo digan, no es verdad. Hay muchos profesionales que están sin trabajo,
los jóvenes no tienen un futuro asegurado, no tienen un trabajo que les esté esperando, la empresa privada no está generando los suficientes empleos y el aparato burocrático estatal está totalmente sobresaturado, tiene exceso de supernumerarios en prácticamente todas las oficinas. Entonces, sobre este tema no se habla. Yo tengo la sensación de que se habla de otras cosas de una manera deliberada para no entrar, no aterrizar en lo que realmente le interesa a la gente. Creo que este proceso electoral se ha teñido de un humo, una neblina muy fuerte que surgió de la quema forestal, del incendio forestal de la Chiquitanía, que prácticamente ha tapado todo el debate y ha despertado emociones y sentimientos tan fuertes como las que se han expresado hace pocas horas aquí en Santa Cruz, en un cabildo que realmente ha tenido una respuesta impresionante en cuanto se refiere a participación de la gente. Mira, yo creo que ha sido una intervención en la que has tocado varios temas, comparto en muchos de los aspectos. Comenzaste con el tema de las elecciones, sí. Mira, acaba de ocurrir un fenómeno muy interesante en la Argentina en la semana pasada. Macri está más desprestigiado, no puede estar. Sin embargo, el macrismo acaba de ganar una de las provincias más importantes del centro de la Argentina. ¿Y cuál ha sido la táctica electoral? Es borrar la cara de Macri y su nombre de toda la campaña que ha desarrollado el candidato ganador en la provincia del centro de Argentina. Y es más, en el momento de proclamarse como ganador, siendo parte del macrismo, le pegó un palo duro a Macri, como confirmando que él está en desacuerdo y, sin embargo, diciendo, pero Macri vive. Macri vive en la medida que ha vuelto a ganar su partido en esa provincia. O sea, tenemos fenómenos muy, muy interesantes, fruto de estrategias electorales muy, muy, muy sesudas. La verdad es que lograr lo que ha logrado este candidato en el interior de la Argentina me parece un fenómeno espectacular. Es ocultar la cara sucia y con una cara un poco más limpia conseguir que el voto siga en el mismo curso. Me parece espectacular. Yo creo que la ausencia del debate en el país tiene que ver un poco esto, con este tipo de visión de cómo hacer política. Porque yo creo que si nos ponemos a pensar un poquito en las pocas sesiones de, entre comillas, debate que han habido entre algunos candidatos, vicepresidencia, algunos otros esfuerzos de candidatos a diputados, a senadores. En primer lugar, la calidad del formato de esas presentaciones es, pero, espeluznante de mala. Yo creo que nadie se queda a ver, sino el candidato y los familiares de los candidatos que están en un programa, porque no se conducen en los programas a los intervinientes a que expresen aquello que la gente quiere, los electores queremos escuchar. Entonces tenemos por un lado una decisión de no debatir y por el otro lado lamentablemente, y debo referirme al gremio al que tú perteneces, una escasísima preparación de los conductores de radio, televisión, para conducir un programa que pueda sacarle el jugo a la presencia de 2 o 3 o 4 candidatos. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Entonces, ahí tenemos una ensalada de factores que hacen tremendamente detestable este periodo de las elecciones. Y yo quisiera cerrar esta parte del análisis que has hecho, haciéndote notar que si hay un documento que debiera ser el más importante en una elección, es un requisito que la ley electoral la pone como un requisito esencial para que un organismo
político pueda terciar en unas elecciones. El plan de es gobierno. El programa de gobierno. Justo. Si tú le preguntas a un ciudadano de la calle qué diferencia encuentra en el sector en el que tú has tocado, salud o cultura o educación o minería, el que tú quieras, entre el programa del partido A y el partido B, sencillamente estás haciendo una pregunta sin respuesta. Yo creo que deben haber escasísimas personas que han debido pasarse el trabajo de encontrar, leer y hacer un cuadro comparativo y sacar conclusiones y entonces degustar de un debate que exprese las diferencias. No existe. Y ahora viene lo más complicado. Siendo un requisito esencial para la participación en una elección, ¿cuál es la relación de obligatoriedad que tiene el partido X, Y, Z con su programa para llevarlo adelante? Este es lo dramático, que además sabemos que es un papel formal que se moja al momento de ser entregado al Tribunal Electoral. Me explico. Siendo un documento del Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral debía tener debía haber formado el músculo y las agallas para hacer de ese programa una obligación al que gane y exigirle el cumplimiento. Es un otro órgano de poder del Estado, venido a menos en el bolsillo de otro de los órganos del Estado, pero lamentablemente la formalidad que debiera ser la base para juzgar la actuación de un partido político es papel mojado. Sumado a todo lo que hemos analizado, estamos en un escenario poco atractivo. Bueno, querido Mario, esperemos que la gente antes de votar piense un poco, que no vote tanto con el corazón, procure votar con la mente. De verdad que analice un poco, aunque hay muy pocos elementos informativos para votar. La gente se va a definir a la hora de votar por aspectos sumamente superficiales, por me gusta o no me gusta, o porque ya no quiero que continúe, quiero que se cambie, ya me cansé de esta persona, o prefiero otra persona que sea de estas características, pero no en base a un programa de gobierno. Hay mucho para conversar, pero dejaremos la conversación en este punto, ¿te parece? Me parece muy bien, José Luis, y yo también creo que ya faltando tan poco tiempo, ya la gente también se ha saturado del tema, pero si yo debo expresarte un convencimiento absolutamente grande. Yo confío en el ciudadano de a pie, con mucha o con poca formación, con mucho o poco dinero, de todos los estratos. Tú y yo hemos compartido parte de nuestra vida en sectores del país que difícilmente las niñas, especialmente, pasaban del sexto de primaria. En lugares donde la educación era simplemente la escuela, el maestro y para de contar. Sí. Y sin embargo, hemos visto que esas poblaciones tienen una inteligencia y una capacidad de autogobierno y de entender los problemas más difíciles del propio planeta a partir del producto que tratan de venderlo en el mercado internacional, quedan conectados a la difícil realidad del mercado internacional y los hemos visto sufrir y también aplaudir sus éxitos. Yo confío en la gente común, en la gente de a pie, de todos los sectores. Y yo creo que pensar que esta persona o esta otra tiene mejor posibilidad de elegir porque está mejor formado académicamente, yo me quedo No te simplemente con garantiza un una buen mueca. gobierno, no te garantiza necesariamente un buen gobierno, pero tampoco pensar que esta persona ya tiene experiencia, lo está haciendo bien, tampoco. En realidad es bien complejo, te cuento, Mario, muy complejo elegir un candidato. Uno se pone a pensar, dice, ¿quién te garantiza? Nadie, absolutamente nadie. Yo creo que el pueblo, la gente, si se lograra organizar, se puede garantizar un buen gobierno, si está vigilante, si está movilizado constantemente. Me gustó mucho, con todos sus bemoles de este cabildo cruceño, me gustó mucho la participación de la gente, aunque yo sé que hay mucho de bronca en eso, hay mucho de resentimiento y hay mucho también de viejos resentimientos regionalistas que
surgen al calor de estos acontecimientos. Me doy cuenta, pero con todo me da alguna esperanza, porque lo cierto es que estos últimos años hemos transcurrido, yo diría, una monotonía política cansina, cansadora. Lo mismo, el mismo discurso, la misma cosa. No hay cambios sustanciales. Amenaza a la gente y a los jóvenes a perder esperanza, Entonces siempre es bueno cuando tú vives en una casa, no sé si te sucede eso, que de vez en cuando arrincones tu casa, te cambies de dormitorio, te vayas al otro dormitorio o que decidas cambiar todos los muebles, te hace bien, te hace muy bien. Entonces pienso que la gente, como tú dices, yo confío muchísimo en el boliviano. Pienso que el 20 de octubre van a haber algunos cambios. Las cosas están empatadas, para mí, ese es mi punto de vista, están empantanadas hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, hace más de 14 años. Hemos vuelto, creo yo, en mi análisis, al punto del principio, con algunos cambios. Evidentemente hay más participación, el Estado ha crecido un poco más, el Estado ha hecho alguna que otra cosa interesante, digamos, por cada 3 cosas interesantes ha hecho 6 cosas mal hechas, que no están bien hechas. En fin, hay que hacer una evaluación sin apasionamientos, ver qué está bien, qué está mal, y sobre eso continuar adelante. Pero yo, como tú, Mario, confío en la gente, confío en el boliviano, sé que va a haber una votación inteligente, una votación pensadita, y va a dar un mensaje bien claro a los políticos. Es verdad, a nuestros políticos les falta muchas cosas, pero no son más que el reflejo de nosotros también. No les podemos pedir aquello que nosotros de repente no lo tenemos también como ciudadanía. Estamos madurando en democracia, madurando en tolerancia, madurando en aceptarnos tan diferentes como somos y aprendiendo a discutir, ¿no? Aunque todavía nos perseguimos, todavía nos judicializamos, todavía nos encarcelamos, todavía hay gente que está afuera, que no ha retornado. No son muchos, pero están afuera. Todavía hay un grado de intolerancia, pero creo que en los últimos años hemos avanzado en esa materia. Gracias, Mario. Siempre es un placer conversar contigo. Espero que a la gente le guste. Será hasta la próxima semana. Hasta otra oportunidad y con todo gusto, José. Buenas noches.